Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a estar dando introducción a lo que es la educación especial, ¿sí? Y para eso vamos a revisar o hacer un recorrido histórico por lo que fueron los paradigmas, ¿sí? Y para empezar vamos a hablar de qué es un paradigma, ¿sí? Eh, que en un concepto común, ¿sí? Implica una cosmovisión, ¿sí? En lo que son las ciencias sociales, el término se usa para describir el conjunto de ciertas experiencias, creencias, valores que este conjunto, ¿sí? Que recién nombraba, afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción, ¿sí? Los paradigmas podemos decir que por supuesto que cambian constantemente y tienen, ¿no?, una múltiple afectación u atravesamiento, que son estas creencias sociales, experiencias sociales, valores sociales, ¿sí? Que van cambiando, como decía, a lo largo del tiempo y que también, como decía, sufren múltiples atravesamientos en el orden también de lo político, de lo institucional, del Estado, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Cada nuevo paradigma, además de estar atravesado por estos múltiples sectores, también provocan rupturas y nuevas estructuraciones, ¿sí? Cada nuevo paradigma lleva consigo también nuevas estructuraciones de todo tipo de orden, ¿sí? Por ejemplo, como ahora vamos a revisar, en los conceptos de discapacidad, según cómo la sociedad entienda este concepto, ¿sí? Va a ser el paradigma que prevalece y con ese paradigma nuevos estatutos, ¿sí? De orden social en el que se determina esto. Kuhn define también al paradigma como una completa constelación de creencias, valores y también técnicas que son compartidas por los miembros de la comunidad, ¿sí? Como decía, estos paradigmas afectan entonces a todo el conjunto de la sociedad, ¿sí? Atraviesa. El paradigma a lo largo, en discapacidad a lo largo de la historia, sufrió transformaciones también, ¿sí? Podemos hablar en un primer momento del modelo de presidencia, en un segundo momento un modelo más médico o rehabilitador y luego el modelo social. Algunas de las características del modelo de presidencia era la concepción de la discapacidad sobre un origen religioso, ¿sí? Se creía en ese entonces, en el periodo de la antigüedad, que las personas con discapacidad tenían un origen religioso, ¿no? O eran enviados por el diablo y cosas de este tipo, ¿sí? Y que obviamente estas personas con discapacidad no tenían ningún valor social, ¿sí? Porque no tenían para este modelo y para esta época nada que aportar, a la sociedad. Aquí surge también un submodelo eugenésico, ¿sí? En donde se considera a la persona con discapacidad que es un ser, ¿no?, en cuya vida no merece la pena de ser vivida, ¿sí? Y entonces esto de que esa persona con discapacidad carecía de sentido su vida, ¿no? Suponía también un concepto de carga, ¿sí? Para quienes, obviamente, tanto para la familia como también para la comunidad, ¿no? Entonces, esto nos lleva, ¿sí?, a la concepción de que sobre este modelo se prescinde de las personas mediante prácticas que eran eugenésicas, ¿sí? Se entiende acá a la discapacidad como una voluntad de dioses, ¿sí?, o prueba de dioses, o que era un castigo divino por algún pecado cometido por la persona, y que inclusive era más fácil eliminar a las personas cuya vida después sería difícil. Tenían la concepción de que para que esa persona va a vivir si el resto de su vida va a ser difícil, ¿sí? Y acá, bueno, esta respuesta, digamos, ¿no?, de prescindir de las personas con discapacidad llevaba a la sociedad a prácticas, rituales
y creencias religiosas, ¿no? Después aparece un submodelo de marginación, en donde la característica principal de este modelo era el análisis de la exclusión, ¿no? Ya sea tanto por subestimar a las personas con discapacidad y considerarlas además objeto de compasión, ¿no? O como consecuencia también de algún tipo de temor, ya que se consideraba a las personas con discapacidad como un castigo divino, las personas también temían, ¿no? De que las personas con discapacidad también las afectara de alguna manera en este poder divino, ¿sí? Después aparece la caridad, que es parte también del modelo de presidencia, en donde las personas con discapacidad son consideradas inútiles y dependientes de otras personas, ¿no? No había esta perspectiva de que las personas con discapacidad podían proyectar, podían tener una vida autónoma, ¿sí? Acá son una carga para la sociedad en este modelo y viven principalmente de la caridad y tienen un estatus social inferior, ¿sí? Al de toda la sociedad, digamos, este era el más inferior, el eslabón más inferior, porque vivían de la caridad de las otras personas. Entonces eran, a partir de esto, objeto de lástima, se ven humilladas también en las relaciones con los otros, ¿no? Y las familias, digamos, a este accionar o a esta respuesta que le brindaba la sociedad, obviamente que sentían vergüenza, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, y con el fin de que las personas que sufrían, que se veían perjudicadas, ¿no? durante la guerra, ¿sí? Surge el modelo rehabilitador, ¿sí? Que ya tiene un paradigma más médico, también en el intermedio, digamos, entre el modelo de presidencia y el modelo médico rehabilitador, empieza a aparecer un paradigma médico donde aparecen las primeras instituciones, pero estas obviamente tenían tratos muy inhumanos porque todavía prevalecía el paradigma religioso. Si bien empezó a haber una institucionalización de las personas con discapacidad, al seguir predominando el paradigma religioso, obviamente las instituciones no tenían un buen trato hacia las personas con discapacidad, ¿no? Como decía, después de la Segunda Guerra Mundial aparece un paradigma médico rehabilitador que justamente estaba orientado a rehabilitar a las personas con el fin de que puedan volver a ejercitar sus funciones, ¿no? Sobre todo en aquellos soldados que eran afectados durante las guerras, ¿no? El problema está en el ámbito del individuo, ¿sí? Y la discapacidad resulta directamente de la deficiencia que tiene la persona, ¿sí? Acá la discapacidad era meramente un problema del individuo, ¿sí? Y es considerada únicamente como un problema de salud, ¿sí? En consecuencia de un punto médico, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, la amputación de alguno de sus miembros y demás, ¿no? Las soluciones que se piensan durante este paradigma están basados meramente en un diagnóstico y se hace hincapié en la eliminación o la curación de la normalización, ¿sí? Los profesionales acá ven con recelo el movimiento organizativo de las personas con discapacidad y existe y empieza digamos, a prevalecer la lucha por quien tiene el protagonismo, ¿sí? Si la sociedad o las personas con discapacidad. La característica de este paradigma es que las causas ya, bueno, dejan de ser religiosas, pero pasan a tener un carácter científico-médico, ¿sí? Entonces, también durante esta etapa aparecen un montón de estudios, bueno, más basados en lo psicométrico, más de carácter científico, ¿sí? Y empiezan a aparecer los diagnósticos, meramente centrados, como decía, en el individuo, es decir, que la discapacidad era un problema del individuo, ¿no? Y esto era cuantificable, es decir, se podía medir, y a partir de ahí se podía atribuir un cierto diagnóstico, ¿sí?
Obviamente que no así tanto como lo hay hoy, digamos, por ahí con mayores precisiones, mayores investigaciones, y que abarca muchas más áreas del sujeto, ¿no? Cada vez que se realiza un diagnóstico. Y entonces había como pocos diagnósticos, ¿no? Se alude también a la diversidad funcional en términos de salud o enfermedad, ¿sí? Es decir, la persona, dependiendo de las características, iba a estar en el polo de salud o en el polo de la enfermedad, según esa afectación, ¿sí? Pero generalmente las personas con discapacidad eran consideradas enfermas, ¿sí? Personas que tenían alguna deficiencia se las consideraba personas enfermas. Las personas acá con discapacidad no son consideradas inútiles respecto de las necesidades de la comunidad, sino que empiezan a connotar por el resto de la sociedad que algo tienen que aportar, ¿sí? En la medida en que estas personas con discapacidad sean rehabilitadas o normalizadas. Este modelo siempre busca una vuelta hacia la normalización, ¿sí? Como decía, la persona con discapacidad es considerada una persona enferma, ¿sí? Y con el fin de que la sociedad le brinde una oportunidad, ¿no? No sé, de ser partícipes y de tener un rol activo en la sociedad, digamos, lo que tenían que ser era rehabilitarse, ¿sí? Entonces siempre se buscaba la vuelta hacia la normalización, a lo que la sociedad consideraba normal, ¿sí? Acá entran muchos los criterios de anormalidad y normalidad, que seguramente ya habrán visto, que son estos paradigmas de normalidad y anormalidad, son y siguen siendo determinados socialmente, ¿no? Si vemos si generalmente se ve a alguien, no sé, un niño que no se queda quieto, seguramente enseguida es etiquetado, ¿no? Considerándose esa conducta inquietante como anormal, dentro de el resto que a lo mejor se mantiene en una sala, por ejemplo, de escuela, ¿no? Bueno, en este modelo se busca la recuperación, la rehabilitación, ¿sí? De la persona, es decir, se busca una cura, ¿sí? El énfasis se sitúa, como decía recién, en la persona y su deficiencia que impide a las personas también realizar actividades que se consideraban normales. Por eso la vuelta hacia la normalización, ¿sí? La deficiencia o la enfermedad, al ser una situación que es modificable para este paradigma, debe ser entendida como tal, ¿sí? Y por esto las personas se deben rehabilitar, ¿sí? En los años 70 ya aparece, ¿sí?, lo que es la inclusión social, en donde las personas con discapacidad hacen parte de la sociedad y hay que promover su inclusión. Esto obviamente incluye a los sectores de salud, de educación, de capacitación, de trabajo, ¿sí? Y el movimiento de la inclusión social lo que busca es el movimiento de vida independiente, ¿sí? Para las personas con discapacidad. Esto nace, no acá, sino en una universidad de California, y rápidamente se empieza a difundir por todo Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países también. Las personas con discapacidad entonces se empiezan a organizar y estas organizaciones se empiezan a fortalecer, ¿sí? Se empieza a hacer una lucha colectiva. Esto abre paso, ¿sí?, a lo que es el modelo social de la discapacidad, que es el actual, es el vigente, ¿sí?, en donde el problema principal está en el entorno y en la sociedad y no en la persona, ¿sí?, como el modelo médico o rehabilitador. Este modelo social de la discapacidad considera que las personas que tienen una deficiencia encuentran la discapacidad en las barreras que genera el mismo entorno, ¿no? Ante innumerables factores que podemos nombrar: la falta de accesibilidad, la falta de apoyo, la falta de una educación que garantice la equidad para todos. Y bueno, esto, ¿no? Reconoce que la discapacidad forma parte de la sociedad. De hecho, todos tenemos que considerar que somos todos discapacitados en la manera en que hay cosas que nosotros
no podemos hacer por nosotros mismos y que necesitamos de algún apoyo, recurso, una otra persona que nos ayude, ¿no? Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, ¿no? Tienen una deficiencia que puede ser de carácter orgánico, de carácter funcional, de carácter psíquico, ¿sí? Y necesitan recursos, apoyos que la misma sociedad debe de brindar de forma equitativa, ¿no? Considera este paradigma también está basado en los derechos, ¿sí? En los derechos humanos, no solamente más allá de que hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, que estos derechos son casi los mismos que están, digamos, son los mismos que están determinados como derechos humanos universales. Bueno, este paradigma recalca esto, ¿no? Como para garantizar, promover y también luchar y reclamar cuando son incumplidos, ¿sí? Por eso es importante que todos los que trabajemos en este ámbito podamos conocerlos para también hacerlos respetar, ¿sí? Hacerlos valer. Las personas con discapacidad empiezan a reclamar el reconocimiento, el respeto efectivo también de sus derechos, ¿no? No solamente que estén en una convención es suficiente, ¿sí? Porque además de estar en una convención y estar determinados bajo una ley y sus diferentes resoluciones, tienen que ser concretados, ¿sí? Las causas que originan la discapacidad acá no son religiosas, tampoco son científicas, sino sociales, ¿sí? No son la limitación individual, las raíces del problema, ¿no? Sino las limitaciones de la propia sociedad para poder prestar, como decía recién, los servicios apropiados para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de lo que es la organización social, ¿sí? Lo que pueden aportar las personas con discapacidad a la sociedad está estrechamente e íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia, ¿sí? Por eso hablamos, cuando hablamos de inclusión, también hablamos de diversidades y de poder respetar esas diferencias, ¿sí? Todos somos diferentes. Por eso decía, todos nos tenemos que considerar discapacitados, ¿sí? El desafío que se encuentra en este paradigma es que la sociedad pueda encontrar las capacidades y no, digamos, acentuar o resaltar la discapacidad o las deficiencias que tiene una persona, ¿no? Sino que se puedan encontrar las capacidades para poder brindarle mayor autonomía a las personas, ¿no? Con discapacidad, mayores oportunidades, mayores herramientas, recursos, etcétera, ¿sí? Esto, como decía recién, presupone también la igualdad de oportunidades, accesibilidad, ¿sí? El diseño universal del aprendizaje, el DUA, ¿sí? Y la transversalidad también en políticas en lo que es la materia, en este caso, de educación, ¿sí? Y también la desinstitucionalización, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inclusión, estamos hablando de que esas personas puedan habitar obviamente las mismas instituciones que el resto de la población y de la comunidad en igualdad de oportunidades, ¿sí? Para hacer un repaso sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto fue dictaminado en diciembre de 2006, Argentina pasa a ser Estado parte, ¿sí? de los países que conforman a la Convención en febrero de 2008, y en Argentina es la ley 26.378, que es sancionada el 21 de mayo de 2008. Y una leyenda, ¿sí? sobre la discapacidad de lo que es la Convención, se trata de que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, ¿sí? debidas a la actitud y al entorno, ¿sí? que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, ¿sí? Nace apuntalado por el movimiento de vida independiente, pero acompañada de principios fundamentales que describen la discapacidad como una forma específica de opresión social también, ¿sí? Por eso es que considera las barreras son sociales, la discapacidad es producida por la sociedad.
Por eso también se hace una distinción en lo que es la deficiencia y la discapacidad. La deficiencia es la condición del cuerpo o de la mente, ¿sí? Es decir, la deficiencia que tiene una persona respecto a su ser, ¿sí? Y la discapacidad son las restricciones sociales que experimenten las personas. Algo que hay que rescatar sobre la ley es bueno, el respeto obviamente a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida también la libertad de tomar propias decisiones y la independencia de las personas. Yo también les recomiendo que puedan buscar lo que es la declaración de la UNESCO de bioética y discapacidad, ¿sí? Porque dentro de esta declaración, la bioética es una rama de la ciencia que trata sobre la ética de los profesionales en salud, ¿sí? Pero es interesante leerla porque también esto que decía recién, la autonomía individual y también la libertad de poder tomar propias decisiones, en esta declaración de la UNESCO, bueno, se determina cuándo entonces la persona puede tomar propias decisiones y cuándo respecta a un otro. Por ejemplo, si una persona sufre de esquizofrenia, ¿no? En el grado más severo y todavía aún no en tratamiento, no podría tomar muchas decisiones allí, ¿no? Porque su vida, digamos, y su realidad no es compartida por el resto de la sociedad al tener digamos, una muy mala percepción o diferida percepción de la realidad, ¿no? Las alucinaciones, delirios y demás. Los derechos también recalcan la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, ¿sí? Que puedan tener garantizado todos sus derechos y su plena participación en todos los sectores de la sociedad, a la hora de votar, a la hora de estudiar, a la hora de trabajar. Fíjense que si bien el paradigma, hoy hablamos de integración escolar, que bueno, también digamos la ley tendría que abordarse y determinarse de otra manera, que es la inclusión, ¿no? Es decir, que una escuela sea verdaderamente inclusiva para que toda la institución sea partícipe de esta inclusión, ¿no? Y tengan herramientas eficientes para llevarla a cabo. Cuando nosotros hablamos también de ofertas laborales, son muy pocas las ofertas laborales que hay para las personas con discapacidad, ¿no? Porque no se generan esta accesibilidad, estos entornos inclusivos, ¿sí? Es más, sin ir más lejos, ayer estaba viendo un video de un restaurante que atendían mozos que eran sordomudos y la cartilla estaba en lengua de señas, ¿no? Para que uno le pueda explicar al mozo lo que quiera comer. Esto es solo un detalle, digamos, pero fíjense los sinfines de puestos laborales que las personas con discapacidad pueden ejercer, porque pueden ejercer muy restringidamente, pero también qué puestos laborales se les ofrece, bajo qué remuneración se les ofrece, ¿no? Y bajo qué determinaciones, ¿sí? Bueno, también recalcar en los derechos también la accesibilidad, ¿no? Que se debe garantizar y la igualdad de oportunidades, ¿sí? Otro tema vital en el área de la discapacidad es la calidad de vida de las personas, ¿sí? Que también es un derecho humano inherente, ¿no? Y también está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se le debe proporcionar, ¿sí? Bienestar emocional, bienestar material, el desarrollo personal, ¿sí? Que puedan desarrollar todas sus potencialidades, el bienestar físico, que puedan tener relaciones interpersonales, la plena inclusión social, la autodeterminación, ¿sí? Todo esto basado en lo que son los derechos, ¿sí? Bien. En el material van a encontrar un cuadrito también que resume un poco lo que decíamos sobre el modelo médico, ¿no? Es una comparación entre el modelo médico y el modelo social, que decíamos, el modelo médico estaba centrado en la persona, mientras que en el modelo social el problema está en el ambiente, en la sociedad en general, ¿sí? En el modelo médico la discapacidad es la consecuencia de la deficiencia
mientras que en el modelo social la discapacidad es la consecuencia directa de las limitaciones sociales de accesibilidad y en equiparación también de oportunidades, ¿sí? En el modelo médico la discapacidad es un problema que tiene que ver únicamente con salud, ¿sí? Por eso el paradigma médico rehabilitador de carácter científico, mientras que en el modelo social las personas con discapacidad deben participar en el diseño de las soluciones, ¿sí? En el modelo médico el enfoque era eliminar o curar la discapacidad, ¿no? Y volver a un estado continuo de normalización, mientras que en el modelo social el enfoque está en eliminar las barreras físicas, sociales y económicas, ¿sí? Para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos o gozar de sus derechos en plena libertad y autonomía. Entonces, ¿cómo observamos los derechos humanos en cada uno de los modelos que veíamos recién? ¿Sí? En el modelo de presidencia, en el modelo médico, en el modelo social. En el modelo de presidencia directamente no había ningún derecho, eran inexistentes. En el modelo médico solo derechos limitados en la práctica, y en el modelo social el ejercicio y disfrute de derechos plenos con una inclusión efectiva, ¿no? En el de presidencia había una pérdida total de la ciudadanía. En el modelo médico eran objeto de atención médica, de rehabilitación, ¿sí? Más paciente que ciudadano, si se quiere decir, ¿sí? Era más objeto de estudio también muchas veces, ¿sí? Para poder descubrir nuevos diagnósticos, las personas eran el objeto de estudio, ¿sí? En este paradigma médico rehabilitador de carácter científico. En el modelo social, el ejercicio de la ciudadanía e independencia es pleno, ¿sí? Y por último, en el modelo de presidencia no se consideran como violaciones de los derechos, ¿sí? La dependencia, la falta de libertad y la discriminación, ¿sí? Ya que no existían directamente los derechos. En el modelo médico no se consultan temas importantes para la vida de la persona, ¿sí? Otras personas toman determinación sobre su vida. Y en el modelo social sí busca, ¿no? la participación plena en igualdad de condiciones, igual que las demás personas. Después, en cuanto también hay ciertas diferencias entre los modelos, en cuanto también políticas públicas y ciertos programas, ¿sí? En el modelo de presidencia, el Estado no asume una responsabilidad principal, ¿sí? Había más que nada caridad solamente. En el modelo médico había políticas especiales, ¿sí? Para las personas con discapacidad, y en el modelo social hay una transversalidad porque las personas con discapacidad aparecen en todas las políticas públicas que diseñe el Estado, ¿sí? En el modelo de presidencia había campañas orientadas a que puedan dar caridad las personas por lástima, ¿sí? Es decir, la sociedad de caridad por lástima a las personas con discapacidad. En el modelo médico aparece una cobertura que es limitada de atención a personas con discapacidad en un porcentaje muy pequeño, mientras que en el modelo social los programas y las acciones del gobierno incluyen a todas las personas con discapacidad. En el modelo de presidencia había institucionalización, ya llegando, digamos, más al modelo médico, y albergues. En el modelo médico aparece equipos técnicos con limitada participación o consulta sobre las personas con discapacidad y sus organizaciones. Y en el modelo social se crean las condiciones para el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo hoy podemos entender, ya para ir un poco cerrando esta clase, cómo hoy podemos entender y definir la discapacidad según los elementos presentes? Es importante entender, como decía hoy, a la persona y sus capacidades, no acentuar sobre las deficiencias, sino en las capacidades.
En el entorno, poder brindar herramientas y recursos, nosotros como profesionales, también al entorno, ¿sí? No para que sean coterapeutas, sino con el fin de que puedan obtener herramientas para acompañar, ¿sí? Después también en el nivel de participación de la persona con discapacidad en la sociedad y la interacción entre todos estos elementos, ¿sí? A nivel social, en su entorno principal y las capacidades, ¿sí? Entre estas tres categorizaciones, ¿no? Podemos hoy entender a la discapacidad, ¿sí? Hay algunos elementos claves también para poder entender el carácter evolutivo de la discapacidad, ¿sí? Que tiene que ver con los factores personales, ¿sí? Como aptitudes, su sistema orgánico y demás, los factores ambientales, ¿sí? Si son un obstáculo o si son un facilitador, ¿sí? Si podemos contar como facilitador con estos factores ambientales, que son aquellos que impulsan, son aquellos que acompañan, son aquellos que tienen expectativas positivas respecto a la persona con discapacidad, ¿no? Que cree eficazmente de que la persona con discapacidad puede valerse por sí misma, básicamente, ¿no? Que puede participar en la sociedad, que puede estudiar, que puede trabajar, que puede tener una familia, que puede ser independiente, ¿sí? Bueno, entre la interacción entre los factores personales y los factores ambientales, también tenemos acá lo que es la participación social, ¿no? Es decir, cómo estos factores de alguna manera interaccionan los personales y los ambientales para poder garantizar una participación social plena y efectiva de las personas con discapacidad, ¿sí? Que es importante, porque recién decíamos, hay muchísimas barreras que son generadas por la misma sociedad que impiden o que resaltan a la discapacidad, ¿no? Digamos que acentúan a la discapacidad estas mismas barreras, sin ofrecer el derecho y el goce, y el ejercicio pleno de los derechos, ¿sí? La discapacidad es un proceso evolutivo, no es un proceso fijo, ¿no? De hecho, los recursos y las herramientas con los que los terapeutas contamos, ¿sí? Son un impulso, ¿no? Y tienen carácter evolutivo o tienen el objetivo, ¿sí? De que la discapacidad que las personas con deficiencia puedan encontrar estos sostenes, estas herramientas que necesitan para impulsar sus capacidades. Es una noción muy relativa y variable en función también del contexto y del entorno, y si se reducen las deficiencias o se desarrollan las aptitudes o se modifica el entorno, la situación de discapacidad cambia, ¿sí? No solamente se tiene que poder abordar o acentuar sobre las deficiencias de la persona, sino, decíamos, sobre las capacidades, ¿no? Y desarrollar y potenciar aquellas aptitudes y reducir las deficiencias reales, ¿sí? Que tiene una persona, pero también es importante modificar el entorno, ¿sí? El entorno inmediato y el entorno más extenso, ¿no? La sociedad y los recursos que la sociedad también cuenta, que es lo más importante para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Bueno, recuerden esto que les decía, ¿no? Que puedan hacer hincapié, que puedan pegarle una leída. Si ustedes necesitan el material sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, yo tengo una guía de fácil acceso, cualquier cosa la solicitan y me la van a pedir a mí, yo se las paso, que es importante conocerlo, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos también, porque una forma de conocerlos, si no los conocemos, no los podemos hacer respetar, ¿no? Y es una forma como de aportar un grano de arena para que nuestra sociedad sea cada vez más inclusiva, ¿no? Y podamos generar más herramientas y más apoyo a las personas que presentan una deficiencia para eliminar, ¿no? O transformar, ¿no? Lo que es la discapacidad o como todos ven a la discapacidad, ¿no? Poder modificar esa visión que tiene la sociedad sobre las personas. Bueno, espero que les haya sido útil la clase. Estamos encontrando seguro en otra oportunidad. Les quiero decir también
ya en este día. Feliz año nuevo, que tengan una hermosa noche en familia y que también todos sus deseos puedan ser llevados a cabo en el próximo año que entra. Les mando un abrazo grande. Nos vemos la próxima.